soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Sí, Padre Santo, Dios Todopoderoso, Papito lindo. Aquí están tus hijos, Padre Santo, que buscan de madrugada, Señor, para saber qué tú tienes para cada uno de nosotros en este día, Señor. Te entregamos este tiempo, Señor, para que tú nos ministres a cada uno de nosotros, Señor. Te damos las primicias del día, Señor, para que tú te goces, Señor, con nosotros también, Señor, buscándote a ti, Señor. Te bendecimos y te adoramos, Papito lindo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús hemos orado. Amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos saludándoles aquí desde Mi Tiempo con Dios. Devocional que hacemos desde su comunidad cristiana, La Roca de Betel, de lunes a sábado. Venimos leyendo el libro de Amós y hoy vamos a leer el último capítulo de este hermoso libro, que es el capítulo número 9. La visión de Dios junto al altar. Entonces vi una visión del Señor, quien estaba de pie junto al altar, y dijo: Golpea la parte superior de las columnas del templo para que los cimientos se sacudan. Derriba el techo sobre las cabezas de la gente. Mataré a espada a los que sobrevivan. Nadie escapará. Aunque caben hasta el lugar de los muertos, allí descenderé y los sacaré. Aunque suban hasta los cielos, de allí los derribaré. Aunque se escondan en la cumbre del monte Carmelo, allí los buscaré y los capturaré. Aunque se oculten en el fondo del océano, enviaré tras ellos a la serpiente marina para que los muerda. Aunque sus enemigos los lleven al destierro, ordenaré a la espada que allí los mate. Estoy decidido a traerles desastre y a no ayudarlos. El Señor de los ejércitos celestiales toca la tierra y ésta se derrite, y todos sus habitantes lloran. La tierra sube como el río Nilo en tiempo de inundaciones y luego vuelve a hundirse. El hogar del Señor llega hasta los cielos, mientras que sus cimientos están en la tierra. Él levanta agua de los océanos y la vierte como lluvia sobre la tierra. El Señor es su nombre. Israelitas, ¿son ustedes más importantes para mí que los etíopes?, pregunta el Señor. Saqué a Israel de Egipto, pero también traje a los filisteos de Creta y a los arameos de Kir. Yo, el Señor soberano, estoy vigilando esta nación pecaminosa de Israel y la destruiré de la faz de la tierra. Sin embargo, nunca destruiré por completo a la familia de Israel, dice el Señor. Pues daré la orden y sacudiré a Israel junto con las demás naciones, como se sacude el grano en un cernidor. Sin embargo, ningún grano verdadero se perderá. En cambio, todos los pecadores morirán a filo de espada, esos que dicen nada malo nos sucederá. Promesa de restauración. En aquel día restauraré la casa caída de David. Repararé sus muros dañados, de las ruinas la reedificaré y restauraré su gloria anterior. Israel poseerá lo que quede de Edom y todas las naciones que he llamado a ser mías. El Señor ha hablado y cumplirá estas cosas. Llegará el día, dice el Señor, en que el grano y las uvas crecerán más rápido de lo que puedan ser cosechados. Entonces los viñedos en las terrazas de las colinas de Israel destilarán vino dulce. Traeré a mi pueblo Israel de su cautiverio en tierras lejanas. Reedificarán sus ciudades que están en ruinas y nuevamente vivirán en ellas. Plantarán viñedos y huertos, comerán sus cosechas y beberán su vino. Los plantaré firmemente allí en su propia tierra. Nunca más serán desarraigados de la tierra que yo les di, dice el Señor tu Dios. Bueno, este es el capítulo 9 del libro de Amós. Ya con este capítulo terminamos el libro de Amós y vemos que termina con una visión que le da el Señor a Amós,
donde dice que le dio una visión que Dios estaba junto al altar. O sea que después de mostrarle, Él está junto al altar porque dice que va a destruir las columnas del templo y los cimientos se van a sacudir y derribará los techos sobre la cabeza de la gente. Mira que lo que el Señor está hablando es que precisamente el juicio que le viene a las personas por el pecado es eminente, y empieza a enumerar muchas cosas. Él está en la iglesia, pero dentro de la iglesia hay pecado, porque como hemos visto en los capítulos anteriores y en los libros proféticos, los profetas falsos, los que hablaban, eran precisamente profetas que eran levitas, que estaban dentro del servicio de la iglesia y querían simplemente dar profecía como engañosa para que las personas siguieran confiando, estuvieran en la iglesia. Es como tener amañada a la gente, queriéndole decir las cosas que quieren escuchar para que la gente no se vaya de la iglesia. Pero estos profetas falsos siempre quedaron en ridículo, porque precisamente cuando Dios hablaba por los verdaderos profetas se cumplía lo que ellos decían. Y entonces el Señor empieza a enumerar un poco de lugares donde la gente se va a esconder, y mire que nadie se va a esconder del juicio que va a venir de parte del Señor, porque así como le dice a los israelitas, así también nos dice a nosotros y a todas las personas: usted puede estar escondido donde quiera que esté. Uno puede meterse a un armario a las 3 de la mañana o a cualquier hora, o en la oscuridad, o donde quiera que se vaya, o a lo más recóndito de la tierra, que ahí está el Señor, porque el Señor es omnipresente. ¿Y dónde nos podremos nosotros esconder del Señor? ¿Dónde podemos hacer algo que no sepa el Señor? Si el Señor está dentro de nuestros pensamientos, incluso lo que pensamos, y antes de nosotros hablar o pensar, ya el Señor lo conoce. Así que es tan difícil que cada persona no tenga en cuenta de que el Señor está consciente y está presente en todos nuestros actos. Por eso hay que pedirle al Señor que nos ayude con su Espíritu Santo a vivir rectos, a vivir y a tener pensamientos rectos, a llenarnos más de su palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, para nosotros poder ir sacando toda la basura que nosotros hemos recolectado en toda nuestra vida, para que nuestros pensamientos sean diferentes, acordes a la palabra de Dios, y nuestros actos precisamente empiecen a ser igual a como el Señor lo establece en su palabra. Así que hay que tener en cuenta algo: el Señor le habla y les da una amenaza de juicio contra ellos, que van a morir a filo de espada y todas las cosas. Pero mire que no es por venganza, porque es que muchas veces nosotros creemos que el Señor se satisface castigando o permitiendo de que otros países se tomaran a Israel y que pasaran las necesidades que pasaran. O como mucha gente dice, si Dios existiera, entonces no habría tanta hambre, o si Dios existiera, empiezan a enumerar un poco de cosas. Pero si nosotros vamos al Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 28, del versículo 1 al versículo 15 están las bendiciones. Dice: si obedeces la palabra de Dios, te vendrán estas bendiciones, y habrá mucha provisión, habrá mucha abundancia, habrá esto. Bueno, empieza a enumerar todas las bendiciones que no solamente nos llegan a nosotros, sino también a nuestras descendientes. Pero a partir del versículo 16 empieza a decir el Señor: pero si desobedeces mis mandatos, mis mandamientos, pues te vendrán estas maldiciones. Y precisamente es lo que el pueblo de Israel está a punto de recibir, porque desafortunadamente han ido en desobediencia, y el Señor eso lo había advertido. O sea, no es algo que los coja por sorpresa, porque todos ellos conocen la palabra de Dios. Mire que los israelitas, a los 12 años, un niño ya básicamente se sabe de memoria
casi que el Antiguo Testamento, porque ellos instruyen a los niños desde pequeñitos y para ellos es muy importante. Así que decirles que no conocen eso, que no sabían de que si no obedecían y que si pecaban y que si tenían otros dioses y que si afligían al pobre y si explotaban a los necesitados y todo eso, les iba a ir mal, pues entonces ellos no pueden decir, no es que no sabíamos, porque está muy claro. Así que esa es la consecuencia de la desobediencia que tienen con el Señor. Pero mire el contexto y la bendición que tiene este libro, porque llegamos al final de este libro, pero mire que el final termina con una promesa de restauración. Dice, en aquel día restauraré la casa caída de David, repararé sus muros dañados de las ruinas, la reedificaré y la restauraré su gloria anterior. Mire que aquí el Señor está hablando de una promesa de restauración, y esa promesa se cumple precisamente en la vida de Jesucristo, porque recordemos que las tribus de Israel, las 10 tribus de Israel, las que se separaron de las 2 de Judá, ellos rechazaron a David porque el nieto de David, Roboam, hizo lo malo y quiso ponerles más trabajos a ellos, y fue cuando hubo la división. Entonces ellos rechazaron a David, pero va a ser restaurado con Jesucristo, porque Jesucristo vino para unificar no solamente a Israel, sino traer también a los gentiles en una sola iglesia, una sola casa, un solo templo, que es el templo del Espíritu Santo, que somos todos los que hemos recibido al Señor, y el Señor viene para unir a todas las razas, todas las lenguas y todas las naciones. Pero dice que llegará el día, dice el Señor, en que el grano y las uvas crecerán más rápido de lo que puedan ser cosechados. Entonces los viñedos y las terrazas y las colinas de Israel destilarán vino dulce. Traeré a mi pueblo de Israel de su cautiverio en las tierras lejanas. Reedificaré sus ciudades que están en ruinas, y nuevamente vivirán en ellas. Plantarán viñedos y huertos, comerán sus cosechas y beberán su vino. Los plantaré firmemente allí en la propia tierra. Nunca más serán desarraigados de la tierra que yo les di, dice el Señor tu Dios. Así que es una promesa de restauración. Así termina el libro de Amós, porque lo que hizo el Señor es mostrarles que iba a venir un juicio, pero el juicio que viene es por consecuencia de la desobediencia, pero el amor de Dios, la restauración siempre viene después de eso, y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, de que Dios es bueno, de que su misericordia es para siempre, de que nos ama, y que cuando nos permite que pasemos por tribulaciones no es porque nos esté castigando o esté vengando por el pecado, sino que simplemente es por misericordia, para que caigamos en cuenta de que estamos fallando y que ese pecado, ese momento difícil que pasamos, Él lo va a voltear y nos va a ayudar a que sea para bien. Dice, porque todos los que hemos creído en el Señor, todas las cosas nos son para bien. Si usted se pone a hacer un recuento y se pone a pensar en por qué usted llegó a los pies del Señor, o los que hemos llegado, y si no ha llegado, pues si está pasando una situación difícil, esa situación difícil es la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si yo no paso por el momento de tribulación que pasé, pues simplemente no hubiera recibido al Señor nunca, y simplemente estaría alejado de Dios. Pero gracias a la misericordia y al amor de Dios, permitió que esto pasara para rescatarme y hoy ser una persona libre y salva. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana. Amado Padre, yo te doy gracias, Dios eterno, por este tiempo que hemos compartido hoy, Señor. Te doy gracias por este libro, Señor, que hemos leído, Padre mío. Este libro que nos lleva a cada uno de nosotros a reflexionar, Señor, en las bendiciones que tú nos has dado, Señor. También, Padre Santo, que tengamos en cuenta de que si nos portamos mal y no obedecemos, también van a venir consecuencias para nuestros actos, Señor. Pero tu misericordia siempre está con nosotros, Señor, porque tú siempre quieres lo mejor, Señor, y hasta lo malo lo utilizas para bien, Señor. Yo te pido que bendigas a cada oyente de estos audios, Señor, y que nos bendigas a todos en este resto de este día, Señor. Te lo entregamos en el nombre de tu Hijo. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día. Eres